Les quiero dar la bienvenida a todos los que están a este ciclo de webinars que venimos haciendo con claves para gestionar la nueva realidad de los negocios. Hoy el tema que vamos a tocar es un tema de innovación estratégica como medio para la reinvención empresarial. Tenemos un expositor de lujo que nos visita, que es el doctor Guillermo Quiroga Percivale, que es abogado, tiene un MBA y un doctorado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña, es profesor principal de la Universidad UPC y además es consultor de empresas con experiencia de más de 20 años en posgrado de universidades, así como conferencista en temas de estrategia, innovación y organización para diversas empresas de los sectores textil, logístico, construcción, cervecero, microfinanzas, hoteleros y según un teatro. No va a quedar sin aire, Guillermo. Además es chairman de Vistas para el grupo Trusted Advisors y además es peruano. Así que, lo cual es un placer tenerte, Guillermo, y toda la audiencia es tuya. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en este momento. Y como les decía, voy a compartir esta presentación que tiene como 3 ejes. Rápidamente, un tema de diagnóstico y 2 acciones que vayan hacia lo que es la reinvención, tanto a nivel personal como empresarial. Y entonces, en ese sentido, a ver si me vamos a compartir la presentación. Perfecto. Y entonces, como les comentaba, esta es la innovación estratégica como medio para la reinvención empresarial. Y más que un disclaimer, por decirlo así, ¿no? Más que enseñarles, yo creo que puedo aprender de todos ustedes, y el mismo Alfredo es una eminencia en el tema de retail. Lo que quiero es que esta reunión sirva para pensar un poco acerca de esos futuros posibles, ¿no? Entonces, mi objetivo es sembrarte esas dudas socráticas, sembrarte esa capacidad de reflexión y que esta hora, digamos, te ayude a salir con 3 o 4 ideas fuerza que te sirvan. Discutimos si el fenómeno que estamos viviendo del COVID es el famoso cisne negro, ese evento poco probable, pero de alto impacto, ¿no? La metáfora del cisne negro y la idea que nos viene a revelar es, no porque tú no lo conozcas no significa que no existe. Hasta 1800 y pico, 1700, no se pensaba que habían cisnes negros, hasta que los descubrieron en Australia. Pero, por un lado, te dicen, oye, ¿cómo ha pasado esto que en tan poco tiempo, en 2 semanas, en Perú la cuarentena empezó el 15 de marzo, 16 de marzo, y todavía seguimos complicados, y el mundo, rápidamente? De hecho, es un evento de esta característica como cisne negro. Otros, en cambio, más críticos, más ácidos, le llaman el rinoceronte gris. La diferencia es que el rinoceronte gris es un evento que era probable y que no tuvimos las precauciones del caso. El hecho es que, digamos, sea un cisne negro, algo que no se podía prever, o algo que nos agarró por sorpresa, o algo que nos atropelló como el rinoceronte por descuido, el hecho es que estamos complicados. Y esta frase me parece espectacular. ¿Alguno de ustedes la conoce? Todos tenemos un plan hasta que nos cae el primer golpe en la cara. Lo decía Mike Tyson. Y entonces, lo que quiero decir con esta frase es que nuestros planes de enero, febrero, marzo, todos volaron. Pero en todo sentido, a nivel profesional, reajustar proyecciones, ventas, modelos, expectativas. A nivel personal, viajes, vacaciones, colegios, a nivel, digamos, familiar. Entonces, evidentemente, digamos, hemos recibido un golpe en la cara y, por tanto, pues tenemos que repensar y rehacer nuestro plan. Pero yo quiero verlo desde un punto de vista positivo. La foto que está ahí es el monte Tambora. Si revisas, es la explosión de un volcán más grande que ha habido
en la época moderna de la Tierra. Y hablo de la época moderna de la Tierra del año 5000 a.C. para adelante. Acá hay vida. Bueno, fue tan espectacular y tan fuerte, digamos, hubieron 70.000 muertes directas atribuidas a esta explosión volcánica. Fue tan fuerte esta explosión y con tal impacto en la Tierra que afectó la agricultura de Asia y Europa, por ese efecto, digamos, dominó. Y entonces, al haber afectado la agricultura fundamentalmente en Europa, y se hablaba mucho de Europa Central, Alemania, Checoslovaquia, Polonia, en el que no había pienso para los caballos, y por tanto, pues hubo una escasez de caballos. Tanto es así que de grandes males hay un alemán que se le ocurrió hacer la bicicleta. Inventó la bicicleta con la finalidad de, digamos, reemplazar al caballo. Evidentemente, ese es el prototipo, la primera versión. Hoy, curiosamente, estamos volviendo a la bicicleta. Al menos puedo contar mi experiencia en Lima. Gente que no quiere transporte público por temas de seguridad, otros gente por temas del medio ambiente, pero mi punto es que sucesos como el que hemos vivido, de destrucción, ¿no?, siempre van a generar en el ser humano algo de creatividad. Y Schumpeter, el famoso economista austriaco, vio que, digamos, el empresario innovador son los que reemplazan fórmulas obsoletas e introducen novedades al mercado. Entonces, evidentemente, lo que está claro es que lo que ha pasado tiene muchas ramificaciones. Como el tío. Tiene muchas ramificaciones. Mira, se va a las 6. Uno. Y muchos impactos. Bueno, el mundo COVID no es lo que esperábamos. Sin embargo, ante esta ola no podemos paralizarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los que corren tabla o los que les gusta meterse en el mar y en mares bravos, cuando viene una gran ola y puedes intentar meterte para pasarla o irte a la orilla. Lo que no puedes es quedarte como un venado paralizado. Esa es quizá la primera idea ante el COVID, ¿no? Ante esta crisis no podemos quedarnos paralizados y tenemos que acostumbrarnos en vivir en entornos más complejos, en entornos como se han definido, ¿no? Todos seguro conocerán el concepto VUCA. Lo que nos viene a recordar es que hoy vivimos en entornos volátiles, que significa que un fenómeno escala a gran magnitud rápidamente. Vivimos en entornos inciertos, donde no sabemos cómo va a acabar, no sabemos cómo acaba la película, donde los problemas son complejos, porque son multivariables, multicausa y multiefecto, y en donde la ambigüedad nos lleva a tener que tener esa flexibilidad para poder rápidamente adaptarnos. El problema con esto que te he descrito, con este concepto, este mundo VUCA, es que el ser humano está creado para la certeza. Por eso es que nos cuesta tanto. Por eso es que nos sentimos estresados, incómodos con la incertidumbre y de alguna manera pues muchas de las energías que hemos ido perdiendo en esta pandemia principalmente ha sido por esta razón. Sin embargo, este es el contexto que tenemos. La recuperación no sabemos si será una V chica, o sea, rápidamente, una recuperación más lenta en forma de U, una recuperación con una recaída y otra recuperación con forma de W, o una L, que es el peor escenario, ¿no? La recuperación y quedarnos en el escalón de abajo un buen rato. O sea, digamos, los economistas están discutiendo qué forma va a tener la recuperación, no está claro, no está claro. A nivel sanitario, lo más se está pareciendo a nivel mundial a una W, con recaídas, y en el tema económico, cada país es cada país, pero no va a ser una V chica. Lamentablemente,
Y evidentemente la caballería no va a venir a salvarnos. O sea, digamos, esa hace más gracia. Todas las películas, es más, acaba de estrenar Apple TV una película, digamos, con Tom Hanks sobre los barcos que llevaban en la Segunda Guerra Mundial carga y pertrechos de guerra a Inglaterra, y los submarinos alemanes intentaban torpedearlos. Lo gracioso es que el concepto de caballería para los americanos viene desde los cowboys. Es más, tenían que, esta película narra, y es una evento de la vida real, tenían que llegar a tener cobertura aérea. Si pasaban el espacio en el cual los aviones no los protegían, y cuando estaban por perder, aparecieron los aviones. Lo que quiero decir es que el concepto de que la caballería nos va a salvar es un imaginario mucho más común de lo que pensamos nosotros. Por tanto, si la caballería no va a venir a salvarnos, pues somos nosotros. Y entonces tenemos dos posibilidades. Esperar a la mano invisible, que sabemos que no existe o que es muy imperfecta, para que arregle las cosas, o nosotros asumir el desafío y hacer algo al respecto. Eso de alguna manera son como las dos grandes opciones ante este entorno desafiante, retador y realmente complejo. O esperar y que las piezas del dominó vayan cayendo, o yo hago algo al respecto. Por tanto, la primera parte es que nos puede servir es, hablemos en persona propia, para cada uno, ¿no? Y hablemos de nuestra reinvención personal. Hay muchos estudios, se han hecho se ha trabajado bastante el tema, hay 800, miles de webinars, y quizá el concepto más apropiado para esta reinvención personal es ponernos en modo resiliente. ¿No? Digamos, quizá la resiliencia es, digamos, la competencia más importante para esa reinvención personal. No importa quién seas, cosas malas pasan. Ni la preparación o la cantidad de dinero en el banco pueden evitar lo inesperado. Y de alguna manera, creo que no hay habilidad más importante para lograr el éxito que la resiliencia. Este es Adam Grant, es un joven profesor de Wharton, realmente brillante. Yo realmente les recomiendo a los que ven temas de organización, de personas, seguirlo. Es realmente como dicen los americanos, a rising star. O sea, es de lo mejor que hay. Y el concepto de resiliencia que él dice es, no es cuánta tienes, la resiliencia es como un músculo. Y el músculo se ejercita, el músculo se desarrolla. Y entonces, la resiliencia es la velocidad y fuerza con que respondemos ante la adversidad. Por ello, cuando enfrentamos una dificultad o un desafío, ¿qué tan rápido somos para acumular fuerza que nos permita superar el obstáculo o perseverar en el esfuerzo? Y si analizamos en el mundo empresarial quiénes son los más resilientes, pues tenemos que son los emprendedores. El emprendedor, por su mismo modo de ser, es resiliente. Por tanto, digamos, si queremos enfocar nuestra reinvención personal y pasar a modo emprendedor, hemos de pasar a modo emprendedor. ¿Por qué a modo emprendedor? Porque el emprendedor tiene que ser positivo, adaptarse y buscar las oportunidades. Porque no sabe dónde empieza, no dónde termina. Porque el emprendedor tiene que saber manejar las soft skills. ¿Y cuáles son fundamentales en este periodo? La ansiedad y el miedo. Quizá en épocas de cambio, ¿no? Digamos, quizá hay que saber manejar. Manejar, no digo eliminar, porque es imposible. La ansiedad y el miedo. Y el emprendedor constantemente está trabajando estas habilidades. Si no manejamos las habilidades blandas, nos puede pasar lo que se dice, que es multiplicar por cero. Esta es la foto de Nikola Tesla.
Nikola Tesla pudo ser más millonario que Thomas Edison y pudo tener el premio Nobel. De hecho, hoy hay toda una corriente para reivindicarlo. Pero sus habilidades sociales, blandas, sus soft skills, su trato con la gente era tan malo que todo lo bueno lo multiplicaba por 0. O sea, cuando leí la historia y la analicé, dije, qué buen ejemplo para todos los que lideramos, manejamos equipos, para todos los que trabajamos en el mundo empresarial, ¿no? Como alguien que ha podido tenerlo todo, no tuvo nada, y no por inteligencia, sino por falta de soft skills. Y por tanto, el emprendedor, la crisis es su modo normal. Su modo normal. Y está como acostumbrado, es resistente. Y entonces, para construir la resiliencia, pues acá hay 5 ideas que nos pueden servir. La primera es foco en el largo plazo, tener perspectiva. Y entonces, si tenemos claro el objetivo, el largo plazo, y nos encaminamos, no solo paciencia, sino no perdamos de vista nunca hacia dónde o qué es lo que queremos. El que tiene un porqué, encuentra el cómo. Lo decía Viktor Frankl, que es un sobreviviente de un campo de exterminio nazi, un judío sobreviviente. El que tiene un porqué, un largo plazo, encuentra un cómo. Dicen que es feliz el que espera, y solo esperas si tienes un plan, un largo plazo. El emprendedor fundamentalmente tampoco considera la recompensa más allá de la ganancia. El emprendedor enjoy the ride, disfruta el camino. Y entonces, de alguna manera, este es un estudio de Christopher Sott, que es experto en emprendimiento, profesor e investigador del IESE de España, y entonces hablaba de las características o rasgos del emprendedor. Perspectiva, disfrutar el camino, transparencia con los stakeholders, no solamente con los inversionistas, sino con los empleados, con los socios, manejar las emociones, y aquí algo muy práctico. Emoción por lo bueno, calma ante lo malo. Y luego todo el tema de gratitud. Si uno lleva estos conceptos al estudio psicológico, verán que la resiliencia se construye con gratitud, con visión de largo plazo, con optimismo, etc. Entonces, digamos, aplicado a nuestro caso, es realmente útil. Este gráfico me parece espectacular. Es de alguna manera la evolución del hombre, y vemos que en el 1450 tenemos la peste negra, ¿no? Y digamos, lo interesante es lo exponencial de la curva. Lo exponencial de la curva, y vemos cómo, de alguna manera, pues hemos ido mejorando cuánticamente, ¿no? De una manera espectacular. ¿Por qué digo esto? Porque estoy convencido que de esta pandemia también el ser humano va a empezar a innovar y encontrar nuevas fórmulas que en el largo plazo será una mejoría respecto de lo anterior. Este es un estudio de la gente de McKinsey que habla de la nueva normalidad. Y entonces son 7 conceptos. Por cierto, si alguien está interesado en temas de prospectiva, hay un reciente trabajo de la gente de PricewaterhouseCoopers con una metodología ADAPT. Y la verdad es que presenta un escenario muy interesante, muy desafiante también, por el que hay que hacer algo. Pero si vamos a esto que es muy concreto, ¿no? El mundo vuelve a ser ancho y ajeno, distancia social y un mundo touchless. En el corto plazo, resiliencia y eficiencia, estar en modo survivor, en modo sobreviviente. Esa economía contact free, ¿no? Esa mayor intervención estatal en la economía se está viendo a pasos agigantados, al menos en el Perú, y no siempre para bien.
Hoy la empresa privada está en el candelero. Es más, en muchos casos, populistamente o demagógicamente, se le echa la culpa de muchos de los problemas a las clínicas privadas, etc. Independiente, ¿no? Entonces ahí, por tanto, hay muchas más crisis de reputación. La gente está como mucho más sensible y por tanto, digamos, no basta hacerlo, hay que parecerlo. Hay sectores que estructuralmente van a acabar dañados, hay algunos que van a perder y otros que van a ganar. Un reciente estudio sobre los restaurantes en Estados Unidos es bien desalentador, ¿no? Los restaurantes en el mundo normalmente tienen 10 días de caja, de liquidez. Los costos, digamos, transformarse a delivery no le cubre las ventas. O sea, digamos, hay gente, turismo, hoteles, ¿no? Hasta el mismo negocio deportivo. Si los experimentos de la burbuja que ha hecho la NBA y el fútbol en Estados Unidos, o ahora, bueno, está jugando el Madrid en este instante, en la Champions, funciona, va a estar complicado, porque la gente se va, voy a decirlo de una manera negativa, mal acostumbrar. Y por otro lado hay nuevas oportunidades, ¿no? Impresionantes, desde el tema de, digamos, todo lo que es la conectividad, el teletrabajo, bueno, la acción de Zoom ha volado, la acción de Microsoft está cumpliendo los objetivos y encantado. O sea, vemos que las tecnológicas, digamos, están habiendo pues oportunidades. Entonces, si ese es el contexto que nos toca, pues siempre hemos de, digamos, repensar el negocio, el modelo de negocio y ver cómo actuar. Y entonces aquí ya viene si mi modelo de negocio tiene que ser repensado o transformado a uno mejor. Y entonces ahí es donde entra en juego lo que es la creatividad y lo que es la innovación. Interesante. ¿Por qué he querido conectar el concepto de innovación o de resiliencia al principio? Porque no hay innovación sin resiliencia. Está estudiado. Por definición, la definición es el casi fracaso, ¿no? De 1000 pruebas, decía Edison, fallé 999. Por tanto, si no tenemos resiliencia, es poco probable que pasemos esos 999 fracasos. Entonces, y las empresas también, porque incluso van a probar y las cosas que van a probar, muchas no saldrán bien o como se quiere. Cuando hablamos de innovación, digamos, me encanta, es el famoso Scribble, pero miren la secuencia, que es fabulosa. Es un diseño de Damien Newman para diseñar, pero sirve para mucho. Es como normalmente en el mercado encontramos ruido donde hay mucha incertidumbre. El trabajo está en detectar los patrones para descubrir insights que nos permitan tener la claridad o el foco. Como del análisis, vamos a un concepto y a un diseño. Hoy todavía estamos en una fase, digamos, de ruido e incertidumbre. Aquellos que antes encuentren patrones y que antes descubran los insights o esas necesidades profundas del consumidor, tendrán una oportunidad maravillosa para tomar la delantera en nuevas ofertas o propuestas de valor. También me gusta esta lámina, me parece espectacular. El conocimiento son puntos, son piezas de información. La experiencia es conectar esas piezas, esos puntos de información, esas piezas de información. Y entonces, como conectamos y lo vamos archivando. Y normalmente hemos funcionado así. La creatividad es encontrar a esas antiguas conexiones otra forma, otro camino. Y entonces, qué importante es, cuando hablamos de innovación, entender el conocimiento, la experiencia
nos enseña, pero la creatividad hace una nueva figura a partir de esa experiencia. ¿Y por qué te comento esto? Porque fundamentalmente lo que se busca muchas veces para innovar es esa chispa, es esa nueva conexión, y esto es bien importante en temas de educación. Hasta ayer, la educación consiste muchas veces en que la gente colecte datos, cuando donde hay valor agregado es en la conexión. Ya lo decía Jobs hace 10 años en su discurso en Stanford. Connecting the dots, conecta los puntos. No nos quedemos con los puntos. Encontremos esas conexiones. Algunas serán por creatividad, otras, bueno, por experiencia, perdón, otras más nos irán por el lado de la creatividad. Y aquí me encanta esta entrevista que le hacen a Bill Gates y le preguntan a Bill Gates, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Tomar buenas decisiones o correctas. ¿Y cómo haces? Con experiencia. Y entonces, Bill, ¿cómo ganas experiencia? Tomando malas decisiones. Entonces, este es el juego, ¿no? Este es el juego de la innovación, ¿no? Es hacer, probar, corregir, cambiar, y como hemos desarrollado el músculo de la resiliencia, no nos cansamos, seguimos adelante. Y entonces, si hablamos del nuevo mundo, el nuevo camino, que es la reinvención empresarial, pues la pregunta de cajón es ¿en qué innovar? Y los estudios del primerito, del 2006, de la gente de IBM, es que de innovación se habla hace 100 años. Ya Schumpeter hablaba de innovación destructiva, creativa, de creación destructiva, todos los que han ingeniería, han estudiado de productos, de procesos. ¿Cuál es ese twist, esa curva, eso nuevo? Es la innovación en el modelo de negocio. No quedarnos solamente en la innovación de producto, porque la innovación de producto normalmente ha sido una mejora, como una cuchilla suiza. Le voy poniendo una funcionalidad más. La innovación de operaciones, que podemos hablar la primera con el señor Ford en 1912, de la fabricación masiva, y hace 40 años los japoneses con el método Toyota, precisamente lo que hacen es principalmente pues, hacer más eficientes los procesos, ¿no? A alguien se le ocurre, la gente, el señor Rey, los hermanos McDonald's, se le ocurrieron un proceso más eficiente, ¿no? Digamos, y evidentemente lo que tiene más impacto son las innovaciones al modelo de negocio. Algunos le llaman innovaciones disruptivas, otros le llaman innovación estratégica. Lo interesante es que no es que hay que escoger una u otra. La innovación de productos y operaciones es siempre, es business as usual. La innovación en el modelo de negocio es esa búsqueda transformativa. Hoy, en algunos casos, a un restaurante, la innovación de productos no le va a ayudar. Hoy, a un retailer, la innovación de producto, si anclava su propuesta de valor en la experiencia, está complicado. Por tanto, hay que repensar nuevos modelos de negocio. Tipos de innovación de producto, aunque sea muy sofisticado, como digamos pasamos del iPod al iPhone, al mini iPod, al iPad, de proceso, todo lo que es la automatización, robótica, y en la que yo quiero centrarme es en la tercera. ¿Por qué? Porque es la que realmente patea el tablero, es cuando la sacas de la cancha, ¿no? Es realmente, digamos, cuando transformas un estándar, ¿no? Si ustedes quieren un concepto coloquial para lo que es innovación disruptiva, innovación estratégica,
es cuando una empresa cambia las reglas de juego de una industria. Cuando alguien cambia las reglas de juego. Si queremos ponernos futboleros, podemos hablar de Cruyff y Guardiola con su Barcelona. Podemos hablar del modelo del Elenio Herrera, el Catenaccio, pero son modelos que cambian y que de alguna manera, pues, a todos lo sacan del cuadro, como hizo Holanda con la naranja mecánica en el 74, como hizo el Barcelona, ojo, que después se toman la medida, ¿no? Al Barcelona, el Atleti del Cholo Simeone le ganó, pero después se toman la medida. Holanda no ha campeonado, pero digamos, independientemente del resultado, cambiaron las reglas del juego. Este es el concepto con el cual quiero que se queden o transmitirles, ¿no? Y cuando hablamos de modelo de negocio distinto, pues no vendemos productos, ni siquiera productos más sofisticados. Vendemos otra cosa, Spotify, ¿no? Es una suscripción, no te doy 1000 canciones. Cuando alguien se compraba un Walkman, se compraba y le pagaba a Sony los $200. Los $200 por el Walkman. Cuando alguien le compraba a Steve Jobs el iPod, le pagaba también los $200 y hizo una pequeña mejora. Iba bajando tus canciones de iTunes pagando 99 centavos. Sin embargo, a Apple y a Jobs le costaba fabricar el iPod y le costaba tener la tienda y venderlo. Bueno, Spotify, al menos en Lima, la suscripción familiar está a $12 al mes. No gasta en ninguna fábrica. Es un nuevo modelo de negocio. Es un nuevo modelo de negocio. La gran ventaja de las empresas tecnológicas, y si son productos digitales, es su rápida escalabilidad. Si uno revisa, y todos los años lo hago porque es parte de mi investigación, las empresas más innovadoras, pues tenemos que las primeras 10 prácticamente es por modelo de negocio. Google, la misma Apple, Amazon, Microsoft de vender software a todo su negocio en la nube, el mismo Tesla, Netflix. Fíjense que del momento que GE se quedó enganchado, hasta en problemas. Y entonces, cuando hablamos de modelo de negocio, es que lo que hizo Alphabet o Google transformó el tema de la publicidad en el fondo. Lo que hizo Amazon transformó el retail. Lo que hizo Apple generó esos ecosistemas. Lo mismo Microsoft. Tesla está desafiando lo que es el sector automotriz, ¿no? Ya es irreversible. El tema eléctrico. Netflix lo ha puesto en jaque a Hollywood. Tanto así que no quieren que compitan las películas de Netflix que no han pasado antes por una sala. Es un reconocimiento de que le tienen miedo. Y así podíamos entonces... Y si lo vemos en un arco de 10 años, las empresas más innovadoras, las que han desaparecido, son las de productos, ¿no? Son, en cambio, las que han generado modelos de negocio de suscripción, digitales o transformacionales, son las que, digamos, tienen la mejor perspectiva. Bueno, no hace falta que te comente el caso Tesla, seguro lo conoces. Simplemente quiero quedarme como una idea. ¿Cuál era el problema de los vehículos eléctricos hasta antes de Tesla? Era muy sencillo. Eran feos y lentos. Y los consumidores no estaban dispuestos a sacrificar ni diseño ni performance por el medio ambiente. Por tanto, la genialidad de Tesla fue darle esto. Darle un auto con un diseño deseable y con la mejor performance. Y a partir de ahí ya podemos desgranar todo el modelo Tesla, ¿no? Y entonces, ya de una manera más
prescriptiva, de una manera más aterrizada, ¿no? Bueno, ¿y cómo hago para cambiar las reglas de juego? ¿Cómo hago para reinventar mi sector, mi industria, mi empresa? Hay tres ámbitos, hay tres caminos. Uno es redefinir la base de clientes, es decir, encontrar un nuevo segmento de clientes o segmentar más fino. Por ejemplo, lo hizo la empresa deportiva Puma con el Sport Fashion. Lo hizo en su momento, aunque ya quebró por la pandemia, el Cirque du Soleil, yendo a un público distinto al que iba a los circos. Y así tenemos. O reinventar el concepto de valor ofrecido al cliente. Y esto fundamentalmente era toda la economía de la experiencia, ¿no? Que ahorita está bastante complicado. O finalmente rediseñar la cadena de valor. Ejemplo, tienes a una Zara que rediseñó la cadena de valor en el sector textil, en vez de tercerizar, integró. En su momento, hace muchos años, tuviste a la empresa Dell, que fabricaba y vendía directamente. Entonces, por ejemplo, hay la famosa cervecería americana Samuel Adams, Boston Beer Group, donde, digamos, fue las primeras cerveceras que maquilaba la cerveza, solamente manejando el tema de la distribución y la marca. Entonces, si queremos cambiar las reglas de juego, tenemos como estas tres avenidas. Entonces, las tres formas: crear un nuevo segmento de clientes, encontrando un nuevo cliente, reconfigurar la cadena de valor, transformando los procesos, las actividades, trabajo en el cómo. En la primera encuentro un nuevo quién. La segunda forma, descubro un diferente cómo. Y en la tercera, cambio el qué para generar una experiencia wow. Entonces, de alguna manera, este es el eje de lo que ha sido mi estudio doctoral. De hecho, digamos, esta es la esencia. Pero este modelo lo he aplicado a empresas, digamos, en el Perú. Y de alguna manera, ¿por qué? Porque lo que me gusta de este modelo o de esta forma es que está al alcance de todos los bolsillos. No hay que ser un doctor ni un PhD, sino hay que tener esa habilidad de saber mirar diferente, de querer cambiar las reglas de juego. Si todavía es muy abstracto, hay una manera de trabajarlo más concreta. Y entonces, este es un artículo maravilloso de la gente de McKinsey, donde para transformar el modelo de negocio, la gran barrera son nuestros modelos mentales. Por tanto, lo que tenemos que transformar son nuestras creencias limitantes, nuestros supuestos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que te dicen es, te lo he explicado de alguna manera, es cuál es el modelo dominante, cuáles son los atributos, ¿no? La pregunta es, oye, ¿por qué no lo puedo hacer distinto? Y la tercera es, si encuentro una mejor manera, ahí tengo mi oportunidad. Te lo voy a poner de una manera más concreta. Es el paso 1 para la innovación estratégica, es remover paradigmas para liberar la innovación. Estos 5 pasos los he trabajado perdonen que no haya puesto la fuente, de Mohamed Sawi, profesor de innovación de Kellogg. Y entonces, ¿cómo puedo cambiar las reglas de juego? Las puedo cambiar primero. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cómo se hacen las cosas? Y ese paradigma, ese status quo, ¿en qué me limita? ¿Qué me impide? ¿Qué le molesta al cliente? ¿Qué le dificulta? ¿Qué lo hace más costoso? ¿Qué lo hace más molesto? Etcétera. Y la pregunta es, ¿puedo hacer algo distinto? ¿Puedo hacer algo que le quite fricción? ¿Puedo hacer algo que lo haga más ameno, amable, interesante, deseable?
Y si es así, ¿cuáles son las nuevas oportunidades que se me presentan? Y luego ya viene la prueba hacia, y bueno, ¿qué tiene que pasar para poder hacerlo, ¿no? Pero cuando se habla de innovación, la innovación de producto y proceso es bien fácil de explicar. La innovación estratégica es más compleja porque una innovación puede ser porque he cambiado el segmento de clientes, o he cambiado el modelo de pago, ¿no? O he creado una estructura de red, o he armado un ecosistema. Por tanto, digamos, si queremos innovar estratégicamente, quizá el concepto más operable es cuáles son las reglas de juego y cómo las cambio. Y si yo puedo cambiar las reglas de juego y encuentro una manera, obviamente, sin que me voten, el árbitro no me saque tarjeta roja, si yo encuentro una manera distinta, no solamente tengo una ventaja, sino que dejo descolocado a mi competencia. Este para mí es el eje de mi presentación, de mi aporte para ti en esta tarde. Lo demás, ya a manera de ir cerrando las ideas, ya es, ok, tú me dirás, ya tengo la idea, ¿y qué hago? Bueno, la innovación es un proceso, no es magia. La innovación tiene más de proceso y de magia, hay una cadena de valor, tiene unos pasos, escojas el modelo que escojas. ¿Eh? La innovación tiene una fase de generación de ideas, de selección, desarrollo e ida al mercado. ¿Por qué te digo esto? Porque una vez que tenga la idea disruptiva, tengo que aterrizarla. No te preocupes, hay metodologías, hay ayuda, o sea, eso ya está bastante más trabajado. Cuando empecé a hacer mis estudios sobre innovación estratégica por el 2005, no habían tantas herramientas. Hoy hay todo. Tenemos metodologías Agile, Lean Startup, tenemos el tema de producto mínimo viable. O sea, hoy realmente, digamos, a ver, nos voy a poner un símil, los que son de ingeniería, cuando la calidad ya no se convirtió en una ventaja competitiva, sino en un given. Cuando los alumnos del primer curso de ingeniería ya estamos empezando a que el design thinking, ya está empezando a que, digamos, el Lean Startup, o tantas metodologías, ¿para qué? Para esa idea poderla aterrizar. Hoy ya hay metodologías probadas para innovar. ¿Dónde buscar? Esto es buenísimo, no ha cambiado mucho, ¿no? De afuera hacia adentro. En primera línea, saben qué pasa. Sos clientes. Hola Alfredo, ¿estás por ahí? Ahí me está diciendo, parece que se le desconectó. Bueno, esperamos, no hay problema, está abierta el aula, así que esperamos que vuelva a ingresar. Está sin sala de espera el aula, así que ingresa directo. Perfecto. Alguien preguntaba si se podía evitar el sonido cada vez que ingresa alguien. Se me mandó WhatsApp, pero... Yo recién silencié a alguien que tenía el micrófono abierto. No los micrófonos, sino cada vez que entra alguien le hace un ruidito. A ver. Ahí está. No, Está ahí. es una alarma que está programada y yo no la puedo deshabilitar. Ahí apareció Guillermo, creo, ¿no? ¿En qué parte me he quedado? Ahí está. Ahí estamos, Guillermo. Estabas terminando tu última parte de Perfecto. la chart. Vuelvo a compartir. Dale.
No me dejan compartir pantalla. ¿Alguien podría autorizarme? Sí. Sí, sí. José. Ahí vuelvo a nombrar. Menos que Eric esté con la otra. Ahí sí, Guillermo. A ver. Ahí está, ya puede. Buenísimo. Entonces, acá... Así. Buenísimo. ¿Me escuchan? ¿Estamos ya? Listo, seguimos. Entonces, ¿dónde buscar? De afuera hacia adentro. Clientes, empleados, business partners. Y al final, normalmente la innovación no suele estar en el escritorio del gerente. O mejor dicho, el escritorio tiene que salir de la silla, ir a la calle, mirar. Ahí están las ideas. Con respecto a si hay ideas tontas, este es un ejemplo maravilloso. Cuando tengas miedo de compartir una idea y pensar que es tonta, piensa que alguna vez en una reunión se le ocurrió decir a alguien que quería hacer una película de un tornado lleno de tiburones. Y es verdad, es una de las películas más exitosas del cine B. Hay Sharknado 6. Hay Sharknado 6. Entonces, ¿por qué me he ido al extremo? Me he ido al extremo porque evidentemente, incluso, digamos, hay un proceso de selección de ideas, pero al principio tenemos que estar abiertos a muchas. La otra idea interesante es que la mayoría de nuevos negocios nace, es un estudio de Vide del 2000, no ha cambiado, la aplicada, el empleo anterior y mejorada. El problema no es que el empleado sea desleal, el problema es que la empresa no tiene oídos para escucharle. Las empresas más innovadoras son las que tienen oídos grandes, oídos largos, para poder escuchar y acoger esa idea nueva, ¿no? Entonces, también Tesla trabajaba para Edison y se peleó. Se peleó porque Edison no le reconoció a Tesla un invento, ni una plata, ni una promoción. Entonces, evidentemente, tampoco supo pedirlo, o no supo negociar, o no tuvo la habilidad social. Pero normalmente los empleados, la gente, los equipos, son los que tienen que nutrirnos de esas ideas. Herramientas para innovar, Lean Startup, Storytelling, Design Thinking, Business Model Canvas. Hay herramientas. Y todo el tema de cultura que hay que generar para que sea la innovación. El modelo de Birkinshaw, que habla de la zona eficaz, se ha estudiado mucho, o sea, no hay mucho más. Es como, ¿cuál es el buen gerente? El que maneja el corto plazo y el largo plazo. ¿Y qué cosa es? ¿Cuánto es largo, cuánto es corto? Bueno, esa es la maravilla del management, ¿no? Bueno, igual, hay innovación cuando se está en esa zona en la cual hay exigencia, pero a la vez libertad. Y cuando se sabe conjugar esas dos culturas, la del agricultor y la del cazador. O como dice el profesor de Kellogg, ahorita me acuerdo el nombre, donde tienen a los exploradores y a los de la ciudad. Entonces son distintos, hay que tener esos dos perfiles de gentes. El agricultor para trabajar en el día a día, el cazador para atraer las nuevas oportunidades para el mañana. Como si ya quieres tú aterrizar la idea, pues evidentemente hay metodologías para aterrizar la idea. Quiero terminar, no quiero pasarme de las 3 de la hora para dejar espacio a un conversatorio y compartir mis ideas. Es que, a ver, estas situaciones estresantes o estos cisnes negros, rinocerontes, que han pateado el tablero, exigen de todos nosotros resiliencia. ¿Pero resiliencia para qué? Para innovar. Y si bien es cierto, innovación en producto o proceso nos van a llevar a sobrevivir,
las innovaciones en el modelo de negocio son las que nos van a permitir renacer. Renacer como el ave fénix. Termino ya no solamente a nivel empresarial o de negocio, sino que si aprovechamos esta situación en el mundo para renacer más conscientes de la sostenibilidad y de la solidaridad, pues todas estas tragedias y dificultades habrán valido la pena, ¿no? Como decía, los brillantes se forman a mucha presión. Ojalá que de esta crisis salgan muchos brillantes. Y nada, Alfredo, dejo abierto a comentarios, preguntas, reflexiones del público en general. Bueno, buenísimo, buenísimo. Compartamos un poco la pantalla para que veas las caras de los que quieren hacer preguntas. Dejar abierto. Sí. El que quiera hacer una pregunta, le diría, tomen el micrófono, somos un grupo que podemos compartirlo con toda tranquilidad. Así que quien quiera hacer alguna pregunta, adelante nomás. Qué gusto, Eva. Hola Rosana, ¿cómo estás? Te he visto. Qué gusto. Ya tenemos a alguien. Hasta que pensamos un poco el temor a hacer una pregunta, yo te voy a hacer una que me resultó interesante. No, sí. Cuando tú Cuéntame, Alfredo, de la nueva normalidad, uno de los temas que me pareció interesante es que dice que la empresa va a estar en el candelero y va a haber crisis de reputación. O sea, que el avance del Estado, porque eso también aparece en otros de los puntos, ¿no? Va a generar una nueva normalidad donde en realidad las que van a estar, no sé si cuando hablas de estar en el candelero te referís a las compañías grandes privadas o a todas las compañías privadas, a la empresa privada en general. Sí, bueno, yo te puedo poner ejemplos de Perú. Por ejemplo, digamos, la gente es más sensible. Entonces, las clínicas privadas que han cobrado se han visto en un problema. Los bancos que han refinanciado las deudas, pero no fueron claros en decir qué cobraban y qué no cobraban, estaban en problemas. El sistema de pensiones, si no aporto, saco mi dinero, no lo saco, está en problemas. Y así, vemos un montón, digamos, y obviamente, no digo el Perú en general, los gobiernos, podría hablar también de Estados Unidos, y el caso de Trump, que a 3M le obligó a no mandar un embarque. Lo que quiero decir con esto es que, digamos, el sentimiento está con mucho más crispado, y las empresas, por los políticos, populismos, están mucho más expuestas. Entonces, digamos, y son crisis que pueden ser por culpa propia o sin culpa, pero igual están más expuestas. Digamos, en épocas de crisis hay que buscar un responsable, hay que buscar un monstruo. Muchas empresas, digamos, bueno, mire, Estados Unidos, la semana pasada que han sentado en la comisión del Senado a Apple, Facebook, Microsoft y Google, ¿no? Más show que realidad, ¿ah? Pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es que, por ejemplo, no sería raro que haya problemas en redes sociales de una empresa que abusa del teletrabajo, que obliga a la gente, que no le permite. Entonces, evidentemente, las empresas hay que estar más atentos. Por tanto, gente de decir qué decir, dónde decir, cómo decir, es un tema que, a ver, hasta hace unos años, hacer buenos productos era suficiente. Hoy tienes que ser como empresa
sostenible, solidaria y además comprometida. El problema es que una generación de empresarios ha sido formada con greed is good. Si tú ganas mucha plata, ya cumpliste tu rol. Y lamentablemente ya no es así. Claro. Entonces, a tu pregunta va por ahí. Gabriel, totalmente de acuerdo. ¿Se puede hacer un cambio cultural en medio de la crisis? A ver, buenas preguntas. Primero, el cambio cultural es un cambio de comportamientos y es un cambio, digamos, impulsado por el liderazgo. Yo he visto casos, no muchos, en épocas todavía de pandemia y con trabajo remoto, liderazgos efectivos. Y el liderazgo efectivo en época de pandemia es aquel líder que sabe tener esas conversaciones con su gente. No solamente reportes, sino esas conversaciones. Segundo, innovar es la mejor receta para sobrevivir. Ahora, yo puedo entender tu pregunta, Gabriel, desde el punto de vista siguiente. Primero me estabilizo y luego innovo. Y entonces, yo lo que te puedo decir, para que lo pienses, no es que sea más dueño de la verdad absoluta, es que antes podíamos ser o cazadores o agricultores. Hoy tenemos que estar sembrando, pero con el rifle colgado por si pasa una presa a dispararle. Más que encontrar cuándo sí, cuándo no, yo creo que y por eso es más complicado hoy en día, pues. Porque tenemos que manejar en simultáneo el negocio actual para que no se caiga, o si se está cayendo, cómo detener, y en paralelo tenemos que encontrar la nueva fórmula. Efectivamente, por supuesto, Rosana, el sistema presiona y, digamos, dicen los estudios que con 21 días cambias un hábito. Una cosa es un hábito, otra cosa es una cultura, ¿no? Entonces, pero se puede empezar por los hábitos. Jesús, cuando me hablas de CTI, cuéntame un poquito, ayúdame con el contexto. Gracias, Gabriel. ¿Qué son CTI? Ayúdame con contexto, por favor. ¿Cuáles son las políticas para el desarrollo regional? Okay. No. Buenísima tu pregunta, buenísima. A ver, sí. A ver, Jesús, podríamos hablar horas. Y yo solamente tengo un comentario. Las políticas son buenas, pero hay un pecado de origen, que en Latinoamérica desconfiamos. Hasta que no empecemos a confiar y además que hayan menos pillos, será muy difícil esas políticas públicas de apoyo. Si tú lees el libro de Ed Catmull fue el CEO de Pixar. El libro es realmente extraordinario. Léanlo. Se colgó. El éxito de Pixar no es la computación, son las historias que cuentan, que conmueven a varias... O sea, en cine el contenido es rey, no la forma. Probá a apagar la cámara a ver si hay un poquito, porque se está cortando el sonido. A ver. No se me fue. Yo me reconecté. Ahí está mejor, ahí estamos. Perfecto. Entonces, quería simplemente, la pregunta de José es, mucho del know-how que luego aplicaron en Pixar, lo habían aplicado en universidades del Estado, en ir
armando las piezas que luego las juntaron en Pixar. Y el Estado americano, contaba Catmull, daba mucha plata en proyectos de innovación. Y entonces es interesante, porque el Estado le daba plata a la universidad, confiando que la universidad iba a hacer su mejor esfuerzo en hacer una cosa bien. Y esos años de apoyo a distintas industrias luego generan. Lamentablemente tenemos acá en el Perú un ejemplo, lo comparto con tristeza. Tenemos un canon minero que solo se puede aplicar en proyectos y se destina a investigación. No tenemos en el Perú la capacidad de desarrollar investigaciones que pasen los criterios mínimos para recibir esos fondos. Entonces, y además porque y a veces ponen candados tan complicados porque desconfiamos. Entonces, las políticas públicas, y a mí me gusta en teoría lo que habla Ricardo Hausmann sobre los motores para el desarrollo de un país, ¿no? Tener varios motores. A nivel de política pública es bien atractiva, ya así es mucho más difícil de implementar. Cerrando, si hay más confianza en la sociedad, hay menos pillos y se bajan los costos de transacción, lo más probable es que la gente con capacidad de innovación. Bueno, ahí hay una pregunta final. ¿Qué valor tiene La de Gabriel? nacional? Total. Gabriel nos pregunta diversidad. Yo te puedo contar un caso, y además yo lo he escuchado directamente. Angela Arendt, CEO de Barberries, que le pidieron que Barberries la saque de ser una marca antigua, vieja, y la vuelva moderna. Y entonces, cuando asume el rol de CEO de Barberries, se da cuenta que los que diseñaban ropa para los jóvenes eran mayores y los que se encargaban de la logística y la eficiencia eran los menores. Y dijo, oye, esto es al revés. Si yo quiero fabricar ropa para gente joven, yo voy a poner a los jóvenes en diseño. Y tengo que poner al ejecutivo probado, al que tiene experiencia, al que se ha fajado, en lo que es complicado, que es la fabricación, en lo que es la distribución. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es fundamental. Es fundamental. Yo creo que la diversidad es fundamental. No solo tienes que tener, por tanto, cazadores, agricultores, jóvenes y viejos, ¿no? Siempre hay un núcleo. Y normalmente, perdonen que sea con el ejemplo futbolero, pero para que un equipo sea campeón, y también lo digo en el básquet, porque también lo sigo, ahí hace falta esos dos y esa pieza que hace que despegue, ¿no? Muchas veces esa pieza es ese talento o joven o mayor. Claro que es un desafío, por supuesto. Y es un desafío de los dos lados, Rosana, ¿no? Si tenemos desafío con nuestros hijos, ¿no? Entonces, pero evidentemente, pero yo sí creo que debe haber ese mix de todas maneras. Si algo, por ejemplo, a ver, hoy cuando tengo un problema en la casa, en la computadora, le pido a mi hijo, tiene 12 años, le digo, ¿cómo hago para conectarme? El micro no funciona, o sea, con mayor razón en una empresa, ¿no? Efectivamente, aprendemos nuestros hijos un montón. Entonces, pero sí creo en la diversidad, el ejemplo de Angela Arendt, que luego se fue a manejar las tiendas de Apple, de retail. Pero ella dijo, no, puse a los chiquillos, a los disruptivos, para que innoven en producto. Y puse a los ejecutivos, sazonados, duros, duchos, para que eso lo implementen, ¿no? Entonces, bueno, si creo, por supuesto que creo en ello. Qué gusto verte, Jesús. Un tema que me quedó y quizás deberíamos a lo mejor hacer otro porque esto da para mucho, ¿no? Pero nosotros estamos viendo acá en compañías grandes, o sea, estamos hablando de bancos o compañías
puede ser Unilever o Mondelez o Nestlé, cambios muy importantes en las organizaciones, armando equipos de desarrollo de negocios o innovación disruptiva, si podemos llamarla de esta forma, o para romper un poco los paradigmas, equipos muy interdisciplinarios. O sea, lo que antes tenía, por ejemplo, un gerente de producto que era el responsable de desarrollar los productos, ahora esa función por ahí desaparece y aparece un equipo de trabajo, un grupo de trabajo que es interdisciplinario, que son los que buscan romper los paradigmas, ¿no? Porque si no, aparentemente, con la velocidad de cambio, esto no les permitía, pero las estructuras eran muy rígidas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí comento el caso de Perú, 2 ejemplos. Digamos, ustedes tienen más industria, ¿no? Mediana y gran industria que Perú. Aquí, digamos, hay pocos ejemplos, pero lo que tú dices se aplica muy bien en 2 ejemplos en la banca en el Perú. Tenemos por un lado el Banco de Crédito, el banco más grande del Perú, principal, que tuvo que crear un grupo aparte que se llamaba Innovación para desarrollar los nuevos productos al margen de la estructura, porque la estructura es muy lenta, y aplicar nuevas metodologías, o sea, entonces crear un grupo aparte para que, y luego poco a poco ese grupo aparte, digamos, tiene que ir comiéndose al grupo grande en cuanto a estos modos. El otro banco que ha hecho algo parecido es el BVA, haciendo un proceso de Agile y aplicando metodologías Scrum, digamos, de una manera importante, equipos multidisciplinarios. El gerente bajó al piso número 2, no tenía escritorio, mucho de gesto, pero valioso. Y entonces, nada, totalmente de acuerdo contigo, o sea, es el futuro, y creo que a raíz de esta pandemia lo más probable es que, digamos, se acelere lo que tú estás diciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, Guillermo, para respetar, porque nosotros estamos tratando de empezar y terminar más o menos dentro del horario que nuestro, que es el tuyo son 2 horas menos, pero 5 y 6 tarde. La verdad que te quiero agradecer enormemente, creo que ha sido muy interesante, has dejado muchas cosas para pensar, y además, bueno, te vamos a convocar para a lo mejor continuar con este tema, porque me parece... Encantado. Gracias a ustedes por su tiempo. Espero que se han tenido 2 ideas de utilidad, 2 perspectivas. Si quieren seguir en contacto, me ubican en mi LinkedIn. Ahí les contesto, les respondo. Podemos entablar conversaciones de algún tema en particular que tenga alguno de ustedes. Y nada, solo me queda, Alfredo, agradecerte sinceramente la oportunidad. Me encanta compartir, ¿no? Y, digamos, cambiar perspectivas. Realmente las gracias a ustedes por su tiempo, a ti por la invitación y para cuando quieras. Bueno, un placer y muchas gracias. Bueno, cuídese, adiós. Hasta luego a todos. Cuídense. Hasta luego. Gracias por todo, gracias. Rosana, me despido, gracias a todos. Buenas tardes, Guillermo, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes, José María, muchísimas gracias. Por favor. No, perfecto. Un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien.